Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de física. El día de hoy nos corresponde trabajar con ondas sonoras. Para eso vamos inicialmente a trabajar un concepto muy importante que es el del sonido. El sonido es una onda ya que necesita de un medio material para propagarse. Este tipo de ondas pueden propagarse en el aire, en el agua o en sólidos. Tener en cuenta que este tipo de ondas son mecánicas y además longitudinales. ¿Qué quiere decir longitudinales? Que las partículas que transportan la perturbación se mueven en el mismo sentido y dirección del movimiento de la onda. Ahora bien, tenemos que las ondas sonoras actualmente pues las podemos producir en cualquiera de los instrumentos musicales conocidos. En este caso, como observan, puede ser un acordeón, una guitarra y cualquier otro tipo de instrumento musical puede producir una onda sonora. Sin embargo, este tipo de ondas tienen unas características muy importantes que debemos conocer. ¿Cuál es la primera característica que debemos conocer? Y es el tono. El tono es una característica de cualquier onda del sonido. Sin embargo, esta característica está bastantemente relacionada con la frecuencia de la onda producida. Tenga en cuenta, entre el tono y la frecuencia de la onda son directamente proporcionales, ¿sí? Ahora, otra cosa importante de estas ondas es la intensidad. Esta característica está asociada mucho a los frentes de onda. Es importante recordar que una onda de sonido se propaga en todas las direcciones. Normalmente conocemos a las ondas de sonido como ondas de tipo esféricas, lo cual nos permite verlo de esta siguiente forma. Si observan, donde se comienza el sonido está acá en el centro y ese sonido se va a propagar en todas las direcciones con algo que se conoce como frentes de onda, que son lo que acompaña esta parte circular que se puede observar. Una cosa importante de esta intensidad es que se puede expresar como la potencia sobre el área. El área para un frente de onda esférico es 4pi por r cuadrado, donde r en nuestro caso va a representar la distancia entre donde se produce la perturbación hasta donde llega el frente de onda. Entonces es importante saber que esta R representa una distancia de donde se produce la onda hasta donde llega ese frente de onda. Este tipo de intensidades nosotros las podemos caracterizar, muchachos. Para eso necesitamos conocer qué son los niveles de intensidad. Y normalmente esta característica aparece debido a que nosotros como seres humanos tenemos un rango donde podemos percibir esas ondas sonoras. Entonces, para poderlas percibir, todo depende del nivel de intensidad con la que se produce. Entonces, para medir este nivel, nosotros hemos tomado en el sistema internacional como unidad de medida a ese nivel de intensidad los decibeles. Hay una expresión que me permite convertir esa intensidad de la onda en decibeles, que es la que aparece a continuación. Observen que para esta expresión existe una intensidad que se conoce como intensidad umbral, que es I sub 0. Esta intensidad umbral es lo mínimo que nosotros como seres humanos podemos percibir con nuestros oídos. Esta intensidad umbral es de 10 a la menos 2 vatios por metro cuadrado. Entonces, normalmente cuando se habla de niveles de intensidad, nosotros podemos mostrar o tenemos una tabla en donde esos niveles están acá adecuados
dependiendo de de la actividad o evento que estemos haciendo. Observen, aquí hay una tabla de niveles de intensidad donde naturalmente existen rangos de audición que no nos pueden ocasionar daños en nuestros oídos. Son, por ejemplo, acá en la tabla podemos ver el ruido doméstico promedio que tenemos en nuestras casas. Está en torno a 40 decibeles. Eso no nos va a producir pues daño en nuestros oídos. Sin embargo, eh, existe un punto que ya por un exceso prolongado puede comenzar a producir daño, y es cuando el sonido que produce, ya sea una actividad o cualquier otra cosa, está por encima de los 85 decibeles. Este es un promedio que de aquí en adelante, si usted está por más de 2 horas en adelante, ya se puede comenzar a producir daño en nuestra audición. Puede ser, por ejemplo, una escuela de baile que produce en torno a 101, 105 decibeles. Si nosotros estamos más de 2 horas en una escuela de baile con música constante y todo eso, pues podemos llegar a ocasionar daños en nuestra audición. Y por último, pues tenemos una característica que es la conocida como el timbre. Este tipo de características, muchachos, la tienen los instrumentos y nos ayuda a nosotros, como seres humanos, a identificar cuando estamos teniendo dos instrumentos diferentes. Recuerden, tanto la guitarra, por ejemplo, como la flauta, pueden producir la misma frecuencia o el mismo tono. Sin embargo, los sonidos emitidos por estos dos pueden llegar a ser diferentes dependiendo del timbre. Y esto se debe, muchachos, es que al sonido, normalmente cuando estamos hablando de instrumentos musicales, se genera una combinación de varios armónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que existe más de una fuente que se está combinando para producir un timbre en específico, ¿sí? Dependiendo de las frecuencias que utilicemos. Ahora, conociendo todas estas características que puede llegar a presentar las ondas sonoras, entonces vamos a realizar un ejemplo. Para eso tenemos entonces, ejemplo número uno, vamos a comenzar diciendo que la potencia de una fuente sonora puntual es de 10 watts. La pregunta es la siguiente: ¿a qué distancia de la fuente debe pararse un receptor para que el nivel de intensidad sea de 50 decibeles y 100 decibeles? Bueno, lo primero que debemos conocer es cuáles son los datos puntuales que nosotros podemos extraer de este problema. Inicialmente tenemos que la potencia es de 10 watts, la intensidad o nivel de intensidad que yo quiero buscar es 50 decibeles en este primer caso. Recuerden que son dos. Y también conocemos la intensidad umbral. La intensidad umbral es una constante, no va a cambiar, ¿listo? Siempre es la misma, 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Ahora, para encontrar entonces la, la, la distancia a la cual debo ubicarme, inicialmente debo utilizar los niveles de intensidad porque necesito conocer la intensidad real de esa onda. Para eso, pues, voy a utilizar la expresión de niveles de intensidad para una onda sonora. Recuerde que usted aquí conoce todo a excepción de la intensidad. Lo que vamos a hacer ahora es despejar esa intensidad. Si usted realiza el despeje de la intensidad correctamente, debe llegar al siguiente resultado, que la intensidad de esa onda es igual a la intensidad umbral por 10 elevado a beta sobre 10. Si nosotros queremos conocer la intensidad para 50 decibeles, entonces debemos reemplazar en la siguiente expresión. Y vamos a tener entonces lo siguiente: si usted realiza todas esas operaciones con la calculadora,
va a obtener que la intensidad que produce 50 decibeles es de 10 a la menos 7 vatios por metro. Conociendo esta intensidad, muchachos, entonces yo puedo utilizar ahora la expresión que me está relacionando la intensidad de la onda con la potencia. ¿Cuál es esa, jóvenes? Es la siguiente, que nos dice que la intensidad es igual a la potencia sobre el área de ese frente esférico, que sería 4pi por la distancia donde se produce la fuente hasta donde llega el frente de onda. Tenga en cuenta entonces que lo que vamos a buscar es esa distancia, lo que nos lleva a despejar esta R. Si usted hace los procesos correctamente para despejar esta distancia, nos va a quedar lo siguiente, que la distancia puede ser calculada como la raíz cuadrada de la potencia sobre 4pi por la intensidad de la onda. Nosotros ya conocemos la potencia de la onda y conocemos la intensidad para que se puedan escuchar 50 decibeles. Lo que vamos a hacer a continuación pues es reemplazar y realizando operaciones con la calculadora vamos a obtener que la distancia a la cual yo me debo ubicar para escuchar 50 decibeles si tengo una fuente sonora de 10 watts es de 2820,95 metros. Esto es aproximadamente 3 kilómetros, ¿sí? Esta misma operación y proceso se va a hacer para 50 decibeles. Recuerde que ya 50 decibeles estaría en ese rango que nos produce daño a nivel auditivo. Entonces, si usted hace esas operaciones, va a obtener que la intensidad primeramente de la onda y la distancia a la cual me debo ubicar para escuchar 100 decibeles son 10 a la menos 2 watts por metro y la distancia a la cual debo estar colocado es de 8,92 metros. Espero les haya servido, no olviden suscribirse. Les dejaré a continuación un ejercicio para que ustedes prueben sus habilidades y pues puedan continuar reforzando todos esos conocimientos, que es el siguiente. Recuerden que después de realizarlo, pasarlo a decibeles. Sin embargo, aquí les colocaré las respuestas a las cuales deben llegar cada uno y luego transformarlas en decibeles. Muchas gracias a todos. No olviden suscribirse.